asumen un contenido estereotipado en el cual todos se asemejan y con los malos emperadores sucede lo mismo. Asumen todos rasgos que de alguna manera se vuelven uniformes. Todos los tiranos se comportan de una forma parecida. No solo abusan de su poder, sino que son depravados sexuales, cometen toda serie de crímenes, porque realmente demuestran que todos los planos de su vida son desmesurados. Claro que nosotros sabemos también, las fuentes literarias, si bien reflejan el punto de vista de la élite, sabemos de la existencia de otros puntos de vista, de otros sectores sociales que lamentablemente no podemos reconstruirlos a partir de las fuentes literarias. Las fuentes literarias, tanto del Alto Imperio como las de la Antigüedad Tardía, sobre todo en este caso los breviarios historiográficos, reproducen esa visión de las élites, en las cuales hay un gran consenso entre los emperadores que son caracterizados como buenos y los emperadores que son caracterizados como malos. Y en ese sentido, el factor determinante que explica si un emperador va a ser visto positivo o negativamente, sobre todo, son las relaciones que mantiene con el Senado. El canon historiográfico tradicional refleja en buena medida el punto de vista de esa élite senatoria. Entonces, el conflicto con el Senado es como uno de los criterios decisivos para que dividen a los emperadores entre buenos y malos. Hay muy pocos emperadores ambiguos sobre los cuales el juicio puede ser dudoso, como puede ser el caso del emperador Adriano, que un poco la historiografía antigua, en el canon, a veces tiene rasgos positivos y negativos. El resto, en general, está muy claro cuáles fueron los malos, comenzando con Tiberio y Calígula, que dejan el estereotipo bien sentado, que luego se va a repetir con Caracalla, con Diocleciano, con otros. Y con los buenos sucede lo mismo. El ejemplo primero es Augusto, y luego ese modelo se va a repetir con Trajano, Nerva y Trajano. Trajano es el ideal máximo del emperador perfecto, ¿no? Los romanos después van a tener una frase, y que en el Imperio Bizantino que se va a repetir: Melior Augusto, Felicio Traiano, o sea, mejor que Augusto y más afortunado que Trajano. Eso es lo que le deseaban a todo emperador, porque era lo máximo que se podía aspirar. Pero las mismas fuentes nos reflejan que esa visión de la élite no era compartida por otros sectores de la sociedad. Sectores subalternos valoraban de manera diferente a los soberanos. Eso lo sabemos por referencias que están en las mismas fuentes literarias. Algunos emperadores que eran denostados por la élite gozaban de una enorme popularidad entre otros sectores sociales, ¿cierto? Un caso claro es el caso de Nerón. Nerón, que es uno de los malos emperadores por antonomasia, un arquetipo del tirano en muchos de sus sentidos. Sabemos que en otros sectores, las fuentes mismas literarias nos refieren que en otros sectores de la sociedad era sumamente popular. Sabemos incluso que después de su muerte, en el oriente del imperio existió la leyenda de un renacimiento, de un nuevo Nerón, que Nerón había vuelto a la vida o que Nerón no había muerto, el famoso falso Nerón que se alza durante la dinastía de los Flavios y trata de usurpar el trono y que es fácilmente abatido. E incluso después va a surgir toda una leyenda popular que diversos autores de distintas épocas mencionan sobre el regreso de Nerón. Existía una leyenda popular en Roma de que Nerón en algún momento iba a volver de entre los muertos y reinar de nuevo. Y luego los autores, era una leyenda hasta tal punto tan difundida que los autores cristianos van a prestar atención a esta leyenda y van a justamente reinterpretarla desde el punto de vista cristiano, asignando a Nerón el rol del anticristo. Esa leyenda popular, que tenía un aspecto positivo, que Nerón iba a volver como un nuevo a reinar, los cristianos van a decir: ese es el regreso del anticristo. Recordemos además que Nerón, entre muchas cosas, también en sus ratos libres había perseguido a cristianos. Entonces, ¿se ha perdido esa memoria histórica de los sectores subalternos? Esa es un poco la pregunta que yo pretendo tratar en esta exposición. Claro, el gran problema que tenemos para el mundo antiguo es que reconstruir una memoria histórica solamente se puede hacer a partir de fuentes literarias. Entonces, podemos reconstruir una memoria histórica de un sector del cual, salvo rarísimas excepciones, no tenemos textos que nos reflejen sus creencias, sus formas de pensar. Tradicionalmente esta pregunta se le ha dado una respuesta negativa. No es posible reconstruir para periodos antes de la modernidad, en los cuales empezamos a tener otro tipo de documentos, que se han conservado documentos privados en mucha mayor cantidad. La idea tradicional es que no podríamos responder esta pregunta. En este caso yo pretendo plantear presentar una fuente poco conocida, que los historiadores han
han explotado poco para tratar de dar una respuesta a ese interrogante y afirmar que en algunos rasgos generales podemos reconocer una memoria histórica de esos sectores plebeyos de la sociedad romana que en claros elementos se distingue de esa visión de las élites, ¿no? Y esa fuente inesperada son un grupo de medallones tardoantiguos, muy enigmáticos, sobre los cuales se ha debatido muchísimo, que se conoce como contorniatos. Es eso que vemos ahí en la palma de una mano, que es un medallón, no es una moneda, lo que vemos ahí parece una moneda, pero no es una moneda, es un medallón. ¿Y cuál es la diferencia? Un medallón, digamos, no es una acuñación oficial, sino que es más bien una acuñación tipo conmemorativa, que no tiene valor legal como circulante. Esa vendría a ser la diferencia. Es en el aspecto semejante a una moneda, pero no es una acuñación oficial que tenga un valor de curso legal, sino que tiene más una finalidad estética o de transmitir un mensaje. Acá tenemos otro ejemplo de estos medallones. Es un grupo, en general, no sabemos exactamente de qué época son, sino que se han conservado entre las monedas antiguas una serie de medallones que se distinguen del resto de los medallones romanos producidos en otras épocas, porque son fundidos generalmente o acuñados en bronce de tamaño un poco mayor que un sextercio, y el rasgo distintivo que tienen, acá vemos otro, muy bonito, ¿no es cierto? Acá vemos en el anverso a Trajano y en el reverso a una auriga de frente que está guiando los caballos. Se los conoce como contorniatos porque el rasgo distintivo que tienen, no sé si se aprecia tanto en esta imagen, es que tienen como un canto que ha sido golpeado o hecho así en el molde para que quede elevado. Ese contorno es el que estaría haciéndose referencia, ahí lo tienen ustedes señalado con la flecha. Ese contorno elevado se puede apreciar mejor en esta imagen. Ha sido golpeado para que quede elevado. Entonces ese es como el rasgo distintivo de este grupo de medallones que hace que reciba este nombre de medallones contorniatos. Dentro de estos medallones, ¿cierto?, podemos distinguir tres grupos diferentes, de los cuales yo me voy a centrar en uno solo, pero para que se entienda podemos presentar los tres. Los contorniatos regulares, que los llamamos, estas son clasificaciones modernas que le ha puesto la investigación, digamos, ha tratado de entender qué son estos contorniatos. Ha habido un largo debate desde el Renacimiento hasta ahora respecto de qué son estos contorniatos, y de ese debate surge como una clasificación. Tres series distinguimos dentro de ellos. Por un lado, los contorniatos regulares, la serie imperial y la serie reparatio muneris. Son como tres grupos que tienen como contenidos más uniformes que los distinguen entre sí. Acá tenemos los contorniatos regulares, vendrían a ser el grupo más numeroso, que se caracterizan por tener retratos, imitar a monedas, tener retratos imperiales en el anverso y alguna escena de diverso tipo en el reverso, que ya vamos a entrar a eso. Muchas veces también tienen como este aquí que vemos, un grabado que se ha agregado después, como un monograma, que ha habido mucho debate también sobre el significado de ese. La serie Reparatio Muneris es como un conjunto más pequeño que hace referencia al restablecimiento, supuestamente se interpreta, hace referencia al restablecimiento de los juegos en Roma después del saqueo del 410, unos años más tarde se restablecen los espectáculos en Roma. Entonces esta serie sería como un poco para conmemorar ese evento. Y finalmente una serie imperial de contorniatos que se distinguiría de los otros porque habrían sido más como un producto oficial de las cejas de Roma. Hay un cuarto grupo que no es tan importante, que es el de los protocontorniatos, que son algunas monedas que fueron martilladas para imitar a estos medallones, lo cual les da la misma forma. Interesantes para nuestro problema son sobre todo los contorniatos regulares, que es el grupo más extenso y amplio. Y en general, en esos contorniatos encontramos una serie de temáticas representadas, ¿no? O sea, las monedas romanas, ustedes saben, se caracterizan por la gran diversidad de motivos que en ellos aparecen ilustrados. En los contorniatos encontramos un espectro temático diferente al tradicional de las monedas romanas, en el que aparecen una serie de temas que están representados con gran fuerza y continuidad.
en concreto, uno de los temas que predomina es el tema de los juegos del circo. Aquí vemos en este contorniato famosísimo, en el anverso a una auriga, ven que a la derecha lo vemos corriendo con la cuadriga de caballos. Estos eran los aurigas que corrían en el famoso circo, en la pista de carreras, con esos carros de caballo, la famosa escena que quizás ustedes conocen de la película Ben Hur, de esas carreras de cuadrigas. Y estos aurigas eran grandes figuras amadas por el pueblo, muy populares, ¿cierto? Muchas veces en algunas ciudades del Bajo Imperio estallaban motines populares por el hecho de que un auriga había sido detenido por las autoridades, o sea que eran figuras amadas por el pueblo. Acá tenemos otro ejemplo, con el retrato de un emperador, en este caso, Caracalla, y una escena del combate de un gladiador contra una fiera. O sea que uno de los temas que predomina claramente en estos contorniatos es el de estos espectáculos circenses. Muy, muy famoso y muy bonito, que nos muestra la máscara de los actores del teatro romano. Otro de los temas que encontramos en ellos es la exaltación de la figura de Roma. Acá vemos en este caso una representación histórica mitológica del rapto de las Sabinas, es lo que está representada ahí. Abajo hay una leyenda en el Exergo que lo aclara. Acá vemos a Eneas huyendo de Troya, cargando a su padre y a su hijo, o sea, escenas fundacionales de la mitología o de las leyendas romanas, en este caso la representación de la misma Roma, la misma dea Roma. Otro tercer tema que vemos son escenas mitológicas, que aparecen representadas en menor caso, en menor número de casos. Acá vemos una escena muy bonita de Sile Caribdis, el barco que es atacado en su navegación. Y un cuarto tema, que es el que a nosotros, cuarto y quinto tema, que son los que a nosotros nos interesan especialmente, es que también vemos retratos de emperadores y miembros de sus familias. Hay una selección de emperadores que aparecen representados en estos contorniatos, mientras que muchos otros no aparecen. Y también junto con esos emperadores encontramos algunas otras figuras que por allí aparecen, que son personajes históricos, en este caso Alejandro Magno, y también en algunas escenas más raras, incluso escritores e intelectuales. En este caso Homero, pero también hay otros, muy raro y sorprendente esto, ¿no? Con otros intelectuales, Sócrates, Teofrasto, Eurípides, Demóstenes, aparecen en estos medallones, y también algunos escritores, Apolonio, Apuleyo, Horacio, Terencio, Salustio, y hay otro puño de Horacio. Aquí tenemos un pequeño gráfico en el cual podemos ver cómo se da esa división de temas. Dentro de los cuños, ustedes saben, para cuñar o para producir estas monedas se utilizaban cuños que tenían grabado el motivo de manera negativa y que golpeaban el metal y lo dejaban ahí impreso. Analizando entonces los puños de anverso y reverso, los temas, acá encontramos la proporción de distribución de los distintos temas. Entonces vemos que claramente los dos temas que predominan son los juegos y teatro y de los retratos de los emperadores, ¿cierto? El gran debate sobre los contorniatos se ha centrado en el tema de para qué servían. La investigación desde el Renacimiento hasta ahora que se viene discutiendo sobre los contorniatos, y claro, al reconocer que no son monedas, el centro es de tratar de determinar para qué servían los contorniatos. Y acá el debate en algunos aspectos se vuelve muy técnico, numismático, en los cuales quédense tranquilos que no voy a entrar en esos aspectos. Pero una de las tesis clásicas al respecto, que surgió en el mismo Renacimiento, los primeros estudiosos de la numismática del Renacimiento, sostenían que probablemente estos medallones, como además aparecen en gran número, se han encontrado un número relativamente importante, se sostiene que servían como entradas para espectáculos, probablemente, ¿no? Esto no sería algo tan descabellado como podría sonar, por el hecho de que nosotros sabemos por otras fuentes que era común que en determinadas actividades los romanos utilizaran fichas como vía de ingreso, que eso es lo que en latín aparece llamado como tesera. Una tesera era como una pequeña marca, que podía ser una ficha de alguna forma, que se entregaba sobre todo en los repartos que hacía el Estado
fuera de aceite, de grano o de mismo efectivo, se entregaban esas fichas que eran como vales, con los cuales los ciudadanos canjeaban lo que recibían, digamos. Entonces no es una tesis descabellada que pudieran haber servido como entradas para espectáculos. De todos modos, esta tesis clásica, muy antigua, ya hoy en día no es tan aceptada porque si realmente fuera eso, esperaríamos haberlos encontrado en números más grandes, digamos, ¿no? Y además parecen como demasiado costosos y elaborados en su producción como para justificarse, digamos, una función tan perecedera para ellos, ¿no? Entonces, generalmente, en la investigación, esa tesis no tuvo mucha continuidad y para fines del siglo XIX se habían consolidado como dos otras tesis alternativas, una que sostenía más bien que funcionaban como amuletos y en este caso como una especie de amuletos mágicos. En este caso se le da mucha importancia en esta interpretación a los grabados que aparecen incluidos, esa especie de monogramas. Se han catalogado todos los monogramas que aparecen grabados en los contorniatos. Entonces, como esos monogramas a veces de manera medio semejante aparecen en algunos otros contextos, se les ha asignado entonces algunas veces una función apotropaica, algo parecido a lo que veíamos esta mañana con Magdalena, ¿no? Como amuletos que tendrían como la finalidad de ahuyentar el mal o algo de ese tipo. Y una visión alternativa basada en una interpretación de la escena de uno de los contorniatos, que es el que vemos abajo, la escena que ustedes pueden ver abajo, no sé si se entiende claramente, que ahí vemos como cuatro personas junto a una mesa y que tienen como objetos redondos sobre esa mesa. Entonces, algunos numismáticos del siglo XIX interpretaron a partir de esto que era la escena de un juego y que los contorniatos habían sido las fichas que se habían utilizado en esos juegos, ¿no? Además, como ese borde que tienen levantado permite que cuando uno pone una moneda romana sobre una mesa, como la moneda tiene un relieve que sobresale, la moneda se mueve, no es una superficie estable. Entonces la hipótesis era que ese contorno justamente servía para que la moneda quedara firme sobre la mesa y entonces pudiera cumplir bien con la función de ficha sobre el juego. La investigación sobre los contorniatos se movió sobre estas tesis hasta la primera mitad del siglo XX, en que el gran numismático húngaro Andreas Alföldi, uno de los grandes historiadores además del periodo de la Antigüedad tardía, sostuvo que fue además el primer estudioso sistemático de los contorniatos, que conformó el gran catálogo de cuños y de piezas que todavía sigue siendo el catálogo estándar a partir del cual citamos estas piezas, que es la tapa latina. Ese es Alföldi. Este es el Alföldi con I latina, no el Alföldi con Y Gesa, que es más famoso, y este es anterior en el tiempo, ¿cierto? Ese catálogo de contorniat medallions, que ahora tiene una segunda edición póstuma de los años 90, y una edición primera de los años de la temprana guerra y posguerra, reorientó completamente la investigación, porque Alföldi puso la tesis de que estos medallones habrían sido un objeto de propaganda en la lucha entre paganos y cristianos. En realidad, Alföldi, en todas sus obras sobre el periodo, sostenía la tesis de que la segunda mitad del siglo IV, acá estamos relacionados con el tema que hablamos recién con Esteban, estuvo marcado por un conflicto muy intenso entre cristianos y paganos. Entonces, Alföldi tendía a explicar muchas de las situaciones que él veía en ese periodo del siglo IV a partir de ese conflicto. Y en este caso, él interpretaba los medallones como acuñaciones de la Ceca de Roma, producidos por esa élite senatorial que los hubiera utilizado como una herramienta de propaganda a favor del paganismo. Entonces, en el siglo XX en general, el debate, acá vemos algunas de esas publicaciones de Alföldi sobre el tema, el debate giró en torno a esta interpretación de conflicto religioso de los contorniatos. Sin embargo, en la investigación más reciente se han producido como avances importantes, y la tesis de Alföldi lentamente ha sido como abandonada en la mayoría de las investigaciones. Como ustedes saben, en las últimas décadas se ha producido un distanciamiento de la historiografía respecto a esa tesis tradicional de Alföldi, que veía el conflicto entre paganos y cristianos como el elemento
hegemónico para comprender la historia de esa segunda mitad del siglo IV. Sobre todo hay un historiador y filólogo inglés que ha fallecido hace poco, Alan Cameron, dedicó como todas las obras de su vida a rebatir la tesis de Al-Feldi, demostrando en su opinión que había argumentos para sostener que ese combate entre paganos y cristianos era un mito historiográfico, parecido a lo que nos hablaba Esteban, y que no había verdaderamente indicios para sostener muchas de las afirmaciones de Al-Feldi. En ese contexto, la tesis de Al-Feldi sobre los contorniatos empezó a ser también revisada. Entonces ahí surgió una investigación muy importante de un numismático alemán que se llama Peter Franz Mittag, que publicó este trabajo, Alte Kopfe in neuen Händen, que revisó completamente la interpretación, hizo un estudio completo que superó al de Al-Feldi y defendió la tesis de que los contorniatos, en realidad con buenos argumentos, algunos de ellos numismáticos que no voy a entrar, de que estos medallones habían sido objetos de fabricación privada. Debe haber habido una ceca privada en Roma que fabricaba estos objetos como pequeños souvenirs que se vendían al público. Es probable entonces que hayan tenido una función asociada a los juegos, que se hayan vendido probablemente en el contexto de esas celebraciones cívicas, en las cuales además mucha gente asistía a la ciudad, y que hayan sido comprados por individuos de sectores de la población de Roma que no pertenecían con toda probabilidad entonces a las élites por el número que aparecen en estos contorniatos, habrían sido objetos de escaso valor y entonces habían sido guardados como recuerdos por ahí de esa visita a los juegos que uno había hecho en Roma. Es decir, una función mucho más semejante al souvenir moderno de esa persona que por ahí visitaba Roma, iba a observar los juegos y se llevaba un hermoso recuerdo de vuelta a su ciudad de ese viaje y de esa experiencia. Claro, lo interesante, hay muchos argumentos técnicos para solventar esta tesis, pero quizás no lo voy a desarrollar, pero quizás un aspecto que es interesante, digamos, ¿no? Sabemos por fuentes literarias que era común que en Roma los ciudadanos coleccionaran monedas más antiguas. O sea, el coleccionismo numismático no es una realidad solo actual, sino que ya está atestiguada en la antigua Roma. Entonces, no es casual que los contorniatos empiecen a ser fabricados en un momento en que la legislación imperial, la constitución de Teodosio II, prohibió la tenencia de esas monedas porque fueron desmonetizadas. Entonces, todas esas monedas fueron como fundidas. Entonces, a la vez es probable que estos amuletos hayan surgido en el contexto en que esas viejas monedas ya no podían ser coleccionadas. Entonces, como que algún emprendedor romano tuvo la iniciativa de reemplazar ese producto que ya no estaba disponible con un sustituto de fabricación privada. Lo interesante entonces es que esos contorniatos, acá es donde yo creo que podemos construir respecto de los trabajos de estos otros autores para responder a nuestras preguntas, es que si esos contorniatos entonces fueron producidos para vendérselos a la ciudadanía de Roma, a los habitantes de la Roma del siglo IV y principio del V, entonces podemos verlos como una fuente de información histórica sobre la memoria de esa plebe. ¿En qué sentido? Si bien obviamente los plebeyos no eran los que determinaban directamente lo que allí aparecía representado, sino que eso era seleccionado por quienes los producían. Y como si es cierta esta tesis de que estos objetos eran vendidos en el mercado, evidentemente los plebeyos ejercían una influencia indirecta en la selección de los motivos, porque quien quería vender estos objetos seleccionaba los motivos que pudieran ser agradables a quienes los iban a demandar y consumir. En ese sentido, si tomamos como cierto, estamos construyendo sobre una base de supuestos, pero supuestos relativamente confiables, pretendo yo, entonces podemos analizar la selección de retratos imperiales que aparecen en esos contorniatos y ver si coincide con esta hipótesis que estamos planteando. Y vemos en ese caso que aparecen representados diversos emperadores. Ahí tiene usted la lista de los emperadores que aparecen representados en los anversos de los contorniatos. En general vamos a ver que es un grupo bastante heterogéneo, que no coincide con el canon historiográfico de los buenos y malos emperadores. ¿Qué emperadores representan? Ahí tenemos el gráfico de Torta que nos demuestra cuántos puños tiene cada emperador y
todos los que aparecen. Aparece Calígula, aparece Galba, aparece Adriano, Antonino Pío, Filipo el Árabe, Augusto, Vespasiano, Caracalla, Nerón y Trajano. Lo cual ya es un conjunto bastante raro en el cual combinamos emperadores excelentes, como Antonino Pío o Trajano, con emperadores despreciados por las élites, como Nerón o como Calígula. De hecho, es muy interesante que si vemos la distribución de estos cuños, en realidad vamos a ver que hay dos emperadores que son en gran medida como las estrellas, me parece a mí, de esas mesas donde esto se vendería, que eran Trajano y Nerón. Trajano se lleva más de la mitad de los cuños y Nerón se lleva un sólido cuarto de los mismos, ¿no? Entonces es muy raro esta coincidencia. Trajano y Nerón son dos emperadores que en el canon historiográfico nos lo presenta como sumamente disímiles y sin embargo acá los vemos en los contorniatos como los más importantes para destacar. Acá podemos ver algunos ejemplos de esos retratos. Acá lo vemos a Calígula, lo podemos identificar por sus leyendas, ¿cierto? Los retratos obviamente imitan los retratos de las monedas originales de esos emperadores, pero las leyendas los aclaran. Acá lo vemos a Nerón, en este caso, y ahí lo vemos más claro por ahí. Nerón, de Nerón tenemos muchos cuños para mostrar. Acá vemos a Vespasiano, acá vemos a Trajano, acá vemos a Caracalla. Es decir, vemos la combinación de todos estos aspectos que... Ahora, la pregunta que uno podría hacerse es ¿qué rasgo tienen en común estos emperadores como para explicar por qué ellos aparecerían seleccionados y otros emperadores no? ¿Por qué no aparece Tito? ¿Por qué no aparece Domiciano? ¿Por qué no aparece Adriano? Muchos emperadores famosísimos. ¿Por qué no aparece Constantino? ¿Por qué no aparece Juliano el Apóstata? Si estos medallones tenían una función de exaltar al paganismo. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cuál es el denominador común que estos emperadores tienen? Y en general, la misma explicación que siempre se ha dado de este conjunto, esto no es mío, sino que en general desde mucho tiempo los investigadores reconocieron que todos estos emperadores tenían un denominador común y que era que todos habían sido organizadores de grandes espectáculos. El rasgo distintivo, por lo menos en la mayoría de estos emperadores, el único caso que no cerraría del todo bien con esto sería el de Galba, pero en general la mayoría de todos estos emperadores que estaban identificados acá fueron organizadores de fantásticos espectáculos públicos. Quizás algunos no lo sabemos tanto, pero Filipo el Árabe fue el organizador de juegos fastuosos con los cuales se conmemoró el milenario, el 1000 aniversario de la fundación de Roma. Antonino Pío conmemoró los 900 años. Vespasiano, el constructor del Coliseo. Caracalla, un gran benefactor, un emperador despreciado completamente por la élite, pero un gran benefactor del pueblo de Roma en la construcción de las termas y en la organización de grandes juegos. Y Nerón y Trajano, estos dos emperadores que monopolizan casi los cuños que aparecen aquí representados, son en ese caso claros ejemplos. Tanto Trajano como Nerón fueron emperadores muy generosos con el pueblo, tanto en las distribuciones de lo que se llaman técnicamente las congiarias, que son esas distribuciones gratuitas que se hacían en beneficio de los plebeyos romanos, como de la organización de fantásticos espectáculos. Nerón con sus famosas festivales, las Neronia, que eran festivales literarios y de juegos, verdaderos certámenes que duraban semanas en Roma, y Trajano con sus triunfos, con la organización de enormes festejos tras sus victorias con las guerras contra los dacios, por ejemplo. Así que ahí tenemos un elemento común. En ese sentido yo creo que aquí podemos intuir, obviamente no podemos reconstruir un canon historiográfico alternativo a partir de esta fuente, al canon historiográfico mucho más detallado que encontramos en los textos literarios que reflejan la mentalidad de la élite, pero sí podemos ver aquí los rasgos generales, el retrato quizás impresionista de una memoria histórica alternativa a la de las élites. Una memoria histórica que coincide, en este caso la selección que nosotros encontramos aquí en estas cuños
de estos medallones con esos pequeños indicios que aparecen en las fuentes literarias, que nos dan cuenta de que los plebeyos recordaban a otros emperadores con un sentimiento muy diferente de aquel que respecto de ellos presentaban las élites. En ese caso, entonces, tenemos que decir que el rasgo definitivo que los plebeyos también tenían en ese sentido un recuerdo de buenos y malos emperadores, pero en este caso era un recuerdo distinto al de las élites, en el cual los criterios de clasificación entre los buenos y los malos emperadores eran otros, evidentemente desde el punto de vista de ese sector subalterno y en este caso específicamente tendríamos que relacionarlo con la población de Roma. Los contorniatos está claro que eran un objeto que circulaba en Roma. Son muy pocos los contorniatos que se han hallado, de los cuales conocemos su procedencia, su contexto arqueológico, que provienen de regiones que no sean Roma y su entorno geográfico relativamente cercano en el centro de Italia. En ese sentido, como fuente, nos está focalizando sobre un grupo y eso le da más potencia a la hipótesis de que lo que estamos viendo ahí es un trazo de ese recuerdo. Y en este gráfico lo que vemos es la evolución de los tipos de anverso. Este es un gráfico que está hecho por este estudioso alemán que mencionaba antes, que es Mittag, en el cual lo que vemos es que algunos emperadores, que al principio, de este gráfico, podemos hacer una lectura interesante, aunque no parezca a primera vista. Lo que vemos ahí son, no sé si alcanza a ver abajo los motivos de los cuños, y luego cómo van evolucionando en el tiempo. Gracias al estudio de las secuencias de cuños, los cuños de los contorniatos están interconectados, entonces son un gran árbol, porque como esto es algo técnico de la numismática, lo explico muy brevemente. Al acuñar monedas con el método manual que se utilizaba en la antigüedad, los cuños, se utilizaba un cuño abajo y un cuño arriba y se golpeaba con un martillo, y luego se sacaba el disco y se ponía otro, y se volvía a golpear. Entonces generalmente lo que pasa es que el cuño de arriba, que era el que recibía el golpe del martillo, se rompía mucho más rápido que el cuño de abajo. Entonces se fabricaba un cuño nuevo, pero el de abajo se seguía usando. No iban a fabricar los nuevos, el de abajo que no se había roto se seguía usando y se volvía a seguir poniendo. Lo que pasa es que como se empezaba a usar ese nuevo, luego se rompía el de abajo antes que se rompiera el segundo de arriba. Entonces se hacía uno, se volvía a usar otro cuño, que se llama en este caso un cuño de reverso nuevo. Entonces generalmente en las monedas, en los medallones que encontramos, es un gran árbol, en el cual nosotros podemos reconstruir la secuencia de las relaciones de los cuños que se han utilizado. Y eso nos permite saber una secuencia relativa de los cuños, o sea, cuáles se acuñaron primero y cuáles se acuñaron después. Y como hay un contorniato que tiene como utiliza un cuño de una moneda que está datada, y esa moneda, sabemos la fecha, a partir de, y como parece uno de los primeros en esa secuencia, se puede reconstruir una cronología a partir de ciertos indicios de la secuencia de los cuños. Esa es la parte técnica ocurrida. Pero ¿qué es lo interesante de eso? Que podemos seguir entonces cómo los motivos algunos motivos se fueron volviendo más populares. Vemos con el tiempo que al principio se empiezan a acuñar motivos más variados y como que al final se va seleccionando y se acuñan menos motivos. ¿Cómo podemos interpretar esto? Yo creo que lo podemos interpretar como una oferta que se adecua a la demanda, ¿no? Como que vendemos tal tipo y luego estos son los que mejor se venden, entonces acuñemos estos porque estos son los que más salen. Entonces ahí es interesante cómo vemos a estos emperadores. Por eso Nerón y Trajano parecen ser como populares y eso refuerza la idea de que esos motivos no fueron impuestos por quien acuñó los contorniatos, sino que fueron el objeto de una selección indirecta hecha por los consumidores. En ese sentido, y ya termino, creo yo que los contorniatos son una fuente muy interesante porque nos permite reconstruir una memoria, o reconstruir, perdón, es una palabra equivocada, nos permite intuir la existencia de esa memoria histórica alternativa de estos sectores subalternos que no coincide claramente con el canon historiográfico que vemos reflejado de manera uniforme en las fuentes literarias y que nos muestra que los plebeyos, este colectivo heterogéneo y difícil de precisar, pero que podemos aplicarle un rótulo colectivo a pesar de eso, que son los plebeyos, tenían en rasgos difusos una memoria histórica propia,
que claro, es muy difícil de percibir porque ha sido silenciada a lo largo de la historia por su hecho de no ser productores de textos literarios, pero que algunas fuentes permiten intuir que existía y que era diferente a la de las élites. Muchas gracias.